Un nuevo ejemplo de integración laboral. Un grupo de discapacitados de un centro especial de empleo de Madrid elabora muebles ecológicos construidos de cartón tintado 100% ecológico. Su trabajo se exhibe estos días en Valencia con motivo de la Feria Habitat, en la que participan casi 1 millar de empresas de más de una veintena de países. Flores hechas con piedras, relojes de pared, sofás, sillas de comedor y una lámpara plegable son algunas de las piezas de referencia de esta muestra, que apuesta por unir los valores medioambientales en el sector del hábitat con la integración sociolaboral de las personas discapacitadas. La diseñadora y coordinadora de este proyecto, Ana Yago, destaca algunas de las ventajas de la iniciativa. El material es 100% biodegradable, es cartón ondulado, sin tintar, sin teñir, todo natural. El proceso de producción está realizado en colaboración con centros especiales de empleo, con lo cual conseguimos integrar el diseño dentro de una dinámica de la ecología y de la integración social. Las piezas, algunas de ellas revestidas de pelo blanco, recrean una ambientación tanto para espacios personales como laborales, con sofás, reposapiés o butacas decorativas que se complementan con bolsos y libros sobre arte en papel ecológico.